A continuación, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jorge Leiva, es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitiva, post-racionalista de la USACH, diplomado en el postítulo clínico, en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso. Posee un entrenamiento en la terapia EMDR para el trabajo del trauma psíquico y en terapia cognitiva conductual basada en el trauma. Le doy el pase a Jorge para que dé inicio a su presentación docente. Muy amable, Ruth. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Qué alegría ver a tantas personas conectadas para que podamos conversar de estos temas que son tan sensibles, tan delicados a ratos, pero tan importantes de conversar, ¿sí? Creo que es súper importante hablar de estos temas, ¿no? Denme un segundito. Ahí está deshabilitado. Se escucha y se ve bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me hacen con el dedito? Yo, feliz. Fantástico. Bueno, como les mencionaba Ruth, este es un seminario en el cual queremos abordar este tema en específico, que es la salud mental en la infancia y adolescencia, y cómo las experiencias adversas en la infancia y las determinantes sociales de la salud van a impactar en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Y, por qué no decirlo también en los adultos, ¿no? Sabemos que la trayectoria de estas situaciones en particular tienen un impacto importante en la vida de las personas, por lo tanto para nosotros es muy relevante que podamos hablar de estos temas, ¿sí? Como mencionaba Ruth, ¿cierto? Mis credenciales ya las dejó más que claras, ¿cierto? Me he dedicado principalmente al trabajo con adolescentes y jóvenes durante mi trayectoria como psicólogo clínico. Soy docente de la Universidad Católica del Maule como invitado al Magíster de Salud Mental Infanto-Juvenil, ¿cierto? Fui docente de la beca de especialización en psiquiatría infanto-juvenil también de la misma universidad. Tengo algunas publicaciones asociadas al tema de suicidio, autolesiones no suicidas y al sistema de salud en general. ¿Sí? He trabajado toda mi trayectoria, son más de 14 años, en dispositivos de atención secundaria de salud. Esto quiere decir en un centro de salud mental comunitaria, los COSAM conocidos en Chile, y actualmente me encuentro como asesor del Servicio de Salud del Maule acá en Chile, en la séptima región. ¿Sí? Eh, es muy importante para mí esto, ya que podamos establecer las normas de esta sesión, ¿no? El chat va a estar deshabilitado, ¿sí? Los micrófonos de igual manera, porque ustedes comprenderán que en este momento hay muchas personas conectadas, yo conté más de 200, por lo tanto, si tengo el chat y me pongo a leerlo, por ejemplo, me voy a distraer, voy a perder el hilo de la conversación, en muchas ocasiones también los micrófonos hacen que las otras personas se desconcentren, por lo tanto, el chat va a estar deshabilitado. Va a haber un espacio al final ya para un máximo de 3 preguntas. Ustedes comprenderán, ¿cierto?, que es un tema muy, muy amplio, por el cual podríamos estar hablando mucho rato. Sin embargo, esto tiene un tiempo acotado y marcado. Y voy a procurar que las preguntas sean atingentes a los temas revisados. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que en algunas ocasiones, algunas personas, yo sé que estos temas son complejos y nos traen recuerdos o situaciones, experiencias que han vivido algún familiar, algún conocido, y queremos contar esas experiencias, pero creo que no es el espacio, ¿sí? Porque somos muchas personas, porque no es un espacio que esté protegido para que se puedan hablar temas más delicados, ¿sí? En particular, también como es un tema complejo, yo sé que puede generar algún grado de malestar en las personas, algún recuerdo no agradable hacia experiencias tanto personales como de cercanos, por lo que pido que aquellas experiencias se puedan manejar dentro de, ojalá, un contexto de atención clínica de ser posible, y que las preguntas se enfoquen en esto. Planteo esto porque cuando empezamos a ver las estadísticas y cuando empezamos a ver la cantidad de situaciones por las cuales pasan las personas, nos damos cuenta que efectivamente el trauma y las experiencias adversas en la infancia son más comunes de los que uno espera.
Por lo tanto, es muy probable que dentro del grupo que estamos acá, más de alguien haya vivido, experienciado alguna situación de ese tipo o haya conocido alguna situación. Por lo tanto, siempre es un tema que genera bastante ruido a nivel personal. Por lo tanto, quienes trabajamos en esto, los terapeutas, también debemos ser muy conscientes de aquello, ¿sí? Para también hacernos cargo nosotros de nuestra propia experiencia y poder pedir ayuda, obviamente, y la supervisión que se estime conveniente, ¿sí? Es importante saber que a algunas personas puede ser difícil a nivel emocional hablar o escuchar sobre estos temas. Ya también hay que poner ojo en cómo uno se siente al respecto. Y si sientes algún tipo de malestar emocional, es importante que los hables con alguien de confianza y que busques ayuda. ¿Ya? Está bien pedir ayuda. ¿Sí? Nosotros me imagino yo que en el público hay muchas personas que se dedican al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es muy relevante que nosotros también estemos bien protegidos en el ámbito de nuestra propia salud mental, porque es un tema complejo y difícil que requiere supervisión, que requiere acompañamiento terapéutico, por lo tanto, ese es el foco de esta sesión. ¿Ok? Dicho todo esto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de este seminario? ¿Cierto? Es un poco ambicioso, ¿no? Porque en una hora ustedes comprenderán que no podemos abordar todos los temas, pero igual vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Vamos a tratar de analizar cómo las experiencias adversas durante la infancia y adolescencia afectan la salud mental a corto y largo plazo, ¿sí? Y vamos a explorar los determinantes sociales que influyen en la salud mental de niños y adolescentes y discutir algunas estrategias para mitigar sus efectos negativos, ¿sí? Em, Primero, comprender, ¿cierto?, que el concepto de salud mental es un concepto que se ha venido trabajando hace bastantes años, el cual ha cambiado de definiciones también según el modelo teórico que se esté trabajando. Generalmente quien lidera estos procesos es la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Quien tiene como esta autoridad frente a ciertos temas específicos de salud, y todos sabemos además que la salud mental ha tenido un realce bastante importante en los últimos años. Como que resulta más fácil hablar de algunos temas, ¿cierto? Que antes permanecían, ¿cierto? Como tabú. ¿Sí? Era muy difícil de abordar algunos temas como esto. Sabemos, ¿cierto?, que las experiencias de abuso, por ejemplo, las experiencias de maltrato, son bastante comunes, por lo tanto, están presentes, sin embargo, no se habla tanto de aquello. ¿Sí? Uno empieza a analizar las experiencias a nivel familiar, y uno sabe que han habido experiencias de ese tipo en muchas familias, en muchos contextos, sobre todo en el continente, ¿no?, de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, es importante abordar aquello. Si entendemos la salud mental como un estado de bienestar mental que permita a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Ustedes comprenderán que es un desarrollo teórico muy enfocado también en la producción, ¿sí? Por lo tanto, también nos invita a eh, revisar, analizar, ¿cierto? Cuáles son los énfasis que se ponen a las definiciones, ¿sí? Dependiendo del tipo de sociedad en la cual estamos insertos. Em, es parte fundamental de la salud y el bienestar, porque sustenta las capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, para establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. O sea, finalmente la salud mental aparece como un concepto que abarca varios ámbitos de la vida, y ya no hablamos de salud mental solamente como el concepto tradicional de pensar en la patología o en la psicopatología de salud mental, ¿sí? Y la salud mental es además un derecho humano, ¿sí? Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. O sea, la salud mental está presente en la vida de las personas, en el día a día, ¿sí? Em, en general, ¿cierto? Podemos hablar del concepto de bienestar psicosocial, ¿sí? Como esta capacidad del individuo y grupos y ambientes de interactuar entre sí, ¿sí? Lo que se busca siempre es promover un bienestar subjetivo, un desarrollo óptimo y uso de facultades mentales, individuales y colectivas, ¿sí? Y es mucho más que la ausencia de enfermedad,
¿sí? Es una responsabilidad de la sociedad entera, más allá del ámbito de salud. A mí me gusta mucho, yo hago bastante actividades de este tipo con muchas personas y me gusta mucho hablar de que la salud mental no es un problema de los psiquiatras, de los psicólogos, de los trabajadores sociales. La salud mental es un problema que atañe a toda la población. Por eso es que quise enfocar el tema de los determinantes sociales, porque es un concepto que siento yo que no está tan abordado en todas las áreas de estudio, como que nos quedamos mucho en este ámbito más que busca como este lado positivo de las cosas, ¿no? Como esta idea de vamos que tú puedes, ¿sí? Que deja de lado un montón de otras determinantes que van a impactar directamente en la salud. Entonces, no es solo una cuestión de ganas o de motivación, ¿sí? Tiene que ver con conceptos mucho más complejos y es por eso que incluso entendemos la salud mental involucrando a otras áreas como la educación, la salud física, la vivienda, la justicia, la recreación, el trabajo, los vínculos familiares, etcétera. Es muy relevante cuando involucramos a las otras áreas a trabajar en la salud mental, porque efectivamente no le podemos pedir a alguien que tenga una buena salud mental si no tiene las necesidades materiales resueltas. ¿Sí? Es imposible. Entonces también es una crítica al sistema de funcionamiento, ¿cierto? A todas estas líneas teóricas más actuales, ¿no? Que plantean esta idea de que siempre se puede, o vamos, que se puede, o hay frases icónicas también que no voy a repetir. Eh, entonces, hay que considerar, ¿cierto?, que estar mentalmente sano durante la infancia significa alcanzar algunos indicadores del desarrollo e indicadores emocionales, así como también aprender algunas destrezas sociales saludables y cómo enfrentar los problemas que se presentan. ¿Sí? En general, ¿sí? Los niños que son mentalmente sanos, por así decirlo, tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela y las comunidades, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cómo se van desarrollando ciertas habilidades y cómo se van poniendo a prueba en el diario vivir, ¿sí? Eh, nosotros podemos comprender. Ahí está. Que, por ejemplo, los trastornos mentales en los niños se describen generalmente como cambios serios en la forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones, ¿ya? Lo cual causa angustia y problemas en las actividades diarias, ¿sí? Ocasionalmente, muchos niños presentan temores o preocupaciones o muestran comportamientos disruptivos, ¿sí? Si los síntomas son más serios y persistentes, van a interferir con la actividad de la vida diaria, en la escuela, casa, jugar, y puede que a un niño le diagnostiquen un trastorno mental, ¿sí? Pero no significa, ¿sí?, que todos los cambios que existen en la infancia vayan a transformarse en un trastorno de salud mental, ¿sí? Es importante saber que hay algunos cambios que son normales y son propios también de la etapa del desarrollo en la cual se encuentran niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces es muy importante, en el fondo, yo siempre planteo esta idea de que cuando uno está evaluando, tiene que fijarse en algunos indicadores específicos, como por ejemplo la calidad del sueño, el apetito, el ánimo, ¿cierto? Como tres áreas primordiales que si sufren cambios persistentes y que interfieren con la vida diaria de niños, niñas y adolescentes, debemos preocuparnos y debemos preguntar y consultar a un especialista. ¿Sí? Entonces, es normal que un niño se desvele de vez en cuando. Es normal que un niño tenga dificultades de apetito, ya sea por un cuadro febril, ya sea por una situación en particular. Pero si eso se mantiene en el tiempo y empieza a interferir en la vida diaria, de no querer ir a clases, de no querer compartir, de dejar de disfrutar cosas que antes disfrutaba, son señales de alerta en las cuales nosotros debemos estar atentos para poder consultar a un especialista. Entonces, la salud mental en adolescentes, ¿cierto? Yo no quiero solo quedarme con la mirada epidemiológica, ¿sí? Porque finalmente todos sabemos, ¿sí?, que los datos sin contexto no sirven, ¿sí? Porque finalmente los datos sin contexto solamente alarman, pero no se toman en cuenta otras variables, ¿cierto? Hace un poco tiempo atrás me tocó ir a dar una charla. Una charla me invitaron a hacer una actividad con profesionales de un programa acá en Chile que se llama Mujer Jefa de Hogar.
algo así puede ser, que depende del CERNAM, o del Ministerio de la Mujer. Entonces, es un programa que atiende principalmente a mujeres, ¿cierto? En búsqueda de actividades laborales, de redes. eh. Entonces, me invitaron a hablarles de la importancia de la salud mental de las mujeres y del grupo al cual dichos profesionales atienden, ¿sí? Entonces, yo les empiezo a mostrar los datos. Les digo, no, mira, generalmente las estadísticas nos plantean que efectivamente las mujeres solo por el hecho de ser mujer en esta sociedad que discrimina, tienen más riesgo de presentar ciertos cuadros de salud mental, las brechas, ¿cierto?, a nivel salarial, etcétera. Y me detengo en los datos y les digo, pero a ver, levanten la mano de acá, eran 60 personas, le digo, levanten la mano de acá, ¿quiénes tienen un contrato a honorarios o compra de servicios? Casi todos levantaron la mano. Entonces yo les empiezo a hablar de los síntomas que aparecían en estos estudios. Angustia, nerviosismo, ansiedad, preocupación excesiva, insomnio. Entonces yo le digo, alguien que no tiene continuidad laboral, alguien que no tiene estabilidad laboral, que no sabe si a fin de año le van a renovar el contrato y va a tener dinero suficiente para pagar sus deudas el próximo año, ¿puede estar tranquilo? ¿Puede dormir tranquilamente? Imposible, ¿no? Entonces ahí cuando yo digo que las estadísticas por sí solas nos muestran un dato, pero no muestran el contexto en el que esto ocurre. Entonces yo le decía, claro, es re fácil, yo le puedo hablar de los datos y de cuánto se afecta la salud mental de las personas que ustedes atienden. Sin embargo, estoy seguro que más de alguno de ustedes ha pasado por una situación difícil de salud mental y probablemente incluso, bueno, hasta hace muy poco las personas a honorarios en Chile, en el fondo es como el concepto de boletear, ¿no? No tenían resguardo social, ¿no? De previsión, ¿sí? Por lo tanto, si se enfermaban, no les pagaban las licencias médicas. Entonces, se dan cuenta que hay un trasfondo detrás de los datos que no nos invitan a tener una mirada más crítica respecto de ciertos temas, porque si nos quedamos solamente con el dato, claro, es alarmante para cualquiera, pero no podemos hacernos cargo solamente del síntoma, tenemos que hacernos cargo de todo lo que ocurre detrás. Entonces, en el mundo, 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone un 13% de la carga mundial de morbilidad en este rango etario. ¿Sí? Estamos hablando de la adolescencia. Depresión, ansiedad, trastorno del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en adolescentes. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Sí? En algunos momentos, en algunos lugares, pasa a ser el segundo o el tercero como causa de muerte externa, no contagiable. Y el hecho de no ocuparse de los trastornos de salud mental de adolescentes tiene consecuencias que se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona, restringen sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro. ¿Sí? Entonces, comprendiendo, ¿no?, el concepto de salud mental y cómo se va desarrollando entre la infancia y la adolescencia, existe una variable que se hace presente en la mayoría de los cuadros psicopatológicos. Por lo tanto, eh, es muy importante preguntar y trabajar y abordar el trauma o las experiencias adversas en la infancia. ¿Sí? Hay estudios, por ejemplo, en los cuales pacientes con cuadros depresivos crónicos, sin un avance, ¿cierto? Que en muchas ocasiones y en muchos lugares se confunde con trastorno límite de personalidad, por ejemplo, al evaluar de mejor manera y evaluar el trauma, se ha descubierto que, por ejemplo, son pacientes con trauma complejo, ¿sí? Y que no es solo una depresión, y que cuando se empieza a abordar el trauma, los síntomas depresivos empiezan a disminuir. Entonces, el trauma tiene un impacto importante en la vida de las personas. Hay una autora que es la Nancy Kazan Adams, que tuve la suerte de ver en el 2016, muestra este diagrama, ¿no? Que está también en internet, ¿no? Uno lo puede encontrar, pero plantea esta idea de cómo el trauma se pone bajo la piel, entre comillas, ¿no? Entonces, si uno mira como los mecanismos por el cual la experiencia adversa de la infancia influyen en la salud y el bienestar a lo largo de la vida
vida útil plantea ahí, pero es a lo largo de la vida de las personas, desde la concepción hasta la muerte, nos damos cuenta que en general la amplia presencia de experiencias infantiles adversas, ¿cierto?, tiene impacto en el neurodesarrollo disruptivo, hay un deterioro a nivel cognitivo, social y emocional, por lo tanto va de la mano con la adopción de algunas conductas de riesgo, ¿cierto? Lo que aumenta, por lo tanto, la enfermedad, la discapacidad y problemas sociales. Y en muchas ocasiones incluso la muerte temprana, ¿sí? Personas con experiencias traumáticas graves, ¿sí? Tienen más riesgo suicida, por ejemplo, ¿sí? Cuando no se aborda esto de una manera adecuada. Entonces, las experiencias adversas en la infancia, ahí las vamos a nombrar de aquí en adelante, ¿cierto? Uno pudiese pensar que cuando habla de experiencias adversas en la infancia y el impacto del trauma, generalmente las personas, porque el trauma se empieza a estudiar mucho a propósito de la guerra, ¿no? Y se piensa, perdón, en este tipo de situaciones traumáticas, desastres naturales, guerra, genocidio, que lo son, sin duda, ¿sí? Pero cuando hablamos de experiencias adversas en la infancia, estamos hablando de cosas que son más comunes de las que uno cree, ¿sí? De hecho, cuando se dividen, ¿cierto?, entre las experiencias de abuso, negligencia o disfunción en el hogar, son cosas que están presentes en la vida de muchas, muchas personas. ¿Sí? Abuso físico, emocional o sexual, negligencia física o emocional y disfunción en el hogar, entendido como la presencia de algún trastorno mental en algún familiar, algún familiar encarcelado, violencia, ¿cierto? Maternal, abuso de sustancias y el divorcio. Entonces, si uno piensa en personas o piensa en uno mismo quizás a veces, uno dice, oye, pero hay algunas cosas de estas que quizás yo las viví, hay muchas de estas cosas que quizás mis pacientes las han vivido. Entonces es importante como pensar y evaluar constantemente la presencia de este tipo de experiencias y cómo van impactando en la salud de las personas. Entonces, si nosotros pensamos en este gran, en este gran como conector de todo lo que hacemos y lo que nos mantiene vivos, ¿no? Que es el cerebro, entendemos que, bueno, el desarrollo cerebral, esta masa celular química eléctrica, ¿no? Em, que tiene una principal función de adaptación, ¿cierto? Que está fuertemente relacionada con la biología y con la teoría de la evolución, ¿cierto? Tenemos que entender que el cerebro, a medida que se va desarrollando, pasa por periodos más sensibles, ¿cierto? Y por lo tanto son periodos de desarrollo crítico, ¿sí? Entonces, las experiencias adversas en la infancia, las EHI que hablábamos recién, a mayor cantidad de experiencias adversas en la infancia, mayor es el impacto a nivel del neurodesarrollo, ¿sí? No olvidar, ¿cierto?, que la genética, ¿cierto?, puede verse alterada, ¿cierto?, a través de otras experiencias externas, ¿cierto? Y puede haber una modificación genética, lo que llamamos epigenética, a propósito de esto mismo. Por lo tanto, entendemos que el trauma en algunas ocasiones puede tener un impacto en términos de transmisión intergeneracional, si afecta en la disparidad, tiene relación con la pobreza. Ojo, nada de esto es causa-efecto, ¿no? Sabemos que en ciencias sociales no tenemos estudios tan determinantes que nos planteen que exista causa-efecto, pero sí tiene un impacto alto en ciertas áreas de la vida en general. Incluso hay estudios que hablan de que el impacto de las experiencias adversas en la infancia va de la mano con la adopción de conducta delictual, por ejemplo, en adolescentes, aumento del consumo de alcohol y drogas, eh, obesidad, deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, enfermedades crónicas, etcétera. O sea, decimos que efectivamente las experiencias traumáticas, las experiencias adversas en la infancia impactan a nivel cerebral. Entonces, si pensamos en los efectos del trauma en el desarrollo infantil, el maltrato infantil, por ejemplo, se asocia con el desarrollo y el mantenimiento de algunos trastornos mentales. El propósito, por ejemplo, de este estudio, perdón, que fue un estudio naturalista, era identificar diferentes patrones de maltrato infantil y examinar cómo estos patrones están relacionados con la gravedad de los trastornos mentales y si son predictivos de algún resultado de tratamiento. Entonces estamos hablando que en este estudio encontraron tres grupos. Un grupo de trauma leve, un grupo de politraumatismo sin abuso sexual
y un grupo de politraumatismo con abuso sexual. Y los resultados proporcionan evidencia de que la severidad del trauma en la infancia está vinculado a la gravedad de los trastornos mentales y también al resultado del tratamiento en psicoterapia. O sea, ya no es solamente el efecto que puede tener a nivel físico, emocional, social, sino que además es el peso que tiene ante la presencia de trastornos mentales severos y cómo esto va a limitar los resultados de la psicoterapia. O sea, estamos hablando de un impacto mayor, ¿sí? Por ejemplo, el maltrato infantil se asoció con un mayor riesgo de intento de suicidio, ¿sí? Y una edad más temprana en el primer intento. Sabemos que los intentos de suicidio han evolucionado, ¿cierto? Tanto que estamos hablando ya de suicidio en menores de 10 años, ¿sí? O sea, hay estadísticas de niños entre 10 y 12 años que hacen intentos de suicidio y que se quitan la vida. Entonces, independiente de la psicopatología, el maltrato sí es un predictor de riesgo. Y estas asociaciones, a través de esta variable latente que representa los efectos compartidos de los diferentes tipos de maltrato, el abuso sexual, además, tuvo un efecto adicional y directo sobre el riesgo del intento de suicidio. ¿Sí? Entonces ya no estamos hablando que solo afecta algunas áreas, sino que afecta muchas áreas y áreas complejas, como lo es el tema del intento de suicidio. Entonces, entender que no todos los niños van a presentar patología, a pesar de vivir en condiciones de alto riesgo. De ahí la importancia de reconocer factores protectores y capacidad de resiliencia. La palabra que está tan utilizada, ¿no? Pero es cierto, ¿sí? Finalmente se sobrevive, hay sobrevivientes de trauma, pero esto con un adecuado acompañamiento y una adecuada intervención. Entonces, debemos entender que esta salud mental infanto-juvenil coexisten elementos de tipo biológico, psicológico, social, espiritual, relacional. Hay muchos elementos que confluyen. Y las patologías psiquiátricas en niños y adolescentes se pueden presentar según el desarrollo evolutivo, ¿ya? Existiendo en algunos casos cuadros que se presentan más frecuentes en algunos periodos del desarrollo y otros que presentan un continuo y otros que desaparecen. ¿Sí? Le ha tocado leer algunos estudios, ¿cierto?, de algunos cuadros que hacen comparaciones entre ciertos tipos de terapia y estar esperando, en el fondo, intervención, y en algunos momentos hay algunos cuadros en particular que con la espera los síntomas disminuyen. ¿Sí? Obviamente que no podemos generalizar, hay cuadros específicos. Andrea, disculpa, pero habíamos dado la indicación de que al final vamos a resolver preguntas. ¿Ya? Entonces, si nosotros pensamos en este concepto, ¿cierto? En el concepto de desigualdad, debemos pensar que las experiencias adversas en general, además, incluyen otras situaciones como deprivación nutricional, exposición a tóxicos o infecciones, así como eventos como el maltrato y el abuso, ¿cierto? La adversidad en la primera infancia va a deteriorar significativamente el funcionamiento de la niñez y adolescencia. En general, perdón, en general se generan intervenciones como de nivel preventivo universal, ¿cierto? Que van, por ejemplo, la suplementación con yodo hasta el apoyo en relaciones paterno-filial en primera infancia y cómo esto puede tener un efecto mitigador y protector, ¿cierto? Porque son intervenciones que son más costo efectivas porque son más amplias, pero de todas formas no resuelven la dificultad. Incluso sabemos que en cuanto a desigualdad, hay diferencias en el acceso a los servicios. Entonces, este estudio planteó que la mayoría de los niños con problemas no recibían servicios de salud mental en absoluto. Estamos hablando del año 82 igual, ¿no? Y un estudio en Estados Unidos. Pero de todas formas, yo estoy seguro que hay algunas situaciones de estas que se repiten, ¿cierto? En lugares donde, por ejemplo, hay una gran dispersión geográfica, altos índices de ruralidad, probablemente hay servicios que no llegan a ciertos lugares. Los servicios disponibles a menudo estaban fragmentados entre lo que hace la escuela, los servicios de salud mental, los servicios sociales, ¿cierto? Que si uno lo piensa, también ocurre en la actualidad, ¿cierto? Que, no, es que ese problema lo ve el CEFAM, lo ve la atención primaria. No, es que ese problema lo ve el colegio. No, ese es un problema que lo ve Mejor Niñez. Entonces, cuando hay fragmentación, se reciben peores tratamientos, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo en red y la coordinación es muy importante.
Y los servicios convencionales a menudo desvalorizaban a los padres, quienes ya se sentían alienados e indefensos, ¿sí? Porque además hay toda una carga, ¿cierto? En muchas ocasiones cuando uno escucha la historia de los padres, también tienen una historia compleja de experiencias traumáticas no tratadas. Por lo tanto, no solamente la intervención debe basarse en culpabilizar, sino que también en cómo acompañamos este proceso en el cual se está trabajando la crianza, ¿no? Tener el modelo de determinantes sociales de la salud, ¿cierto? La OMS define a estas como circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, ¿ya? Incluido un conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Fuerzas y sistemas, sistemas políticos, sistemas económicos, programas de desarrollo, normas, políticas, desigualdad, acceso a servicios, vivienda, educación, transporte. Entonces, ya dejamos de pensar en que la salud mental está determinada solamente por algunos efectos, ¿ya? Efectos psicológicos, efectos neurobiológicos, sí, sino que ahora todas las otras áreas de la vida, ¿cierto?, influyen en la salud de las personas, ¿sí? Por lo tanto, esto no se trabaja solo con intervenciones terapéuticas, ¿sí? Esto tiene que ver con la implementación de políticas públicas, ¿cierto? Esto no es un problema de los psicólogos, de los psiquiatras, de los trabajadores sociales. Esto es un problema del Estado, ¿sí? Ni siquiera de los gobiernos. Es un problema que requiere un trabajo de largo aliento y con una mirada que entienda que estos problemas no tienen que ver necesariamente con la elección de las personas, ¿sí? Programas como Elige Vivir Sano o Elige Vivir Sin Tabaco son programas que le entregan la responsabilidad a las personas y no piensan la concepción que hay detrás de ese mensaje. O sea, si yo no elijo vivir sano, lo estoy haciendo mal, no me estoy cuidando. Entonces, incluso desde los mensajes políticos, ¿cierto? Se está entregando información que es muy relevante para cómo se viven estos problemas. Hay modelos, ¿cierto?, en los cuales nosotros entendemos, por ejemplo, que la pobreza puede aumentar el estrés, limita oportunidades, expone a individuos a una mayor cantidad de factores de riesgo, ¿cierto? Lo que aumenta la probabilidad de desarrollar problemas de salud mental. La discriminación por raza, por género, por orientación sexual o discapacidad, también tiene un impacto negativo en la autoestima, la identidad, el sentido de pertenencia, lo que aumenta la vulnerabilidad a los problemas de salud mental. El modelo, no lo vamos a revisar en detalle, pero el modelo básicamente plantea que incluso los sistemas de salud están relacionados con cómo entregamos respuesta a las problemáticas de salud de las personas. O sea, no es lo mismo vivir en una zona urbana que tiene acceso a servicios que vivir en una zona rural que no tiene dicho acceso. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, incluso en enfermedades que requieren cierto grado de respuesta rápida, ¿cierto? Como lo puede ser un infarto, por ejemplo, hay lugares donde la ambulancia no llega. O sea, por distancia, por territorio, y por la gravedad del cuadro, no llega. Entonces estamos quitando una oportunidad, por ejemplo, de sobrevivir a una persona que está pasando por una situación como esa. La distribución, el contexto socioeconómico, político, la gobernanza, las políticas, la educación, el ingreso, todo esto tiene relación con la salud, ¿sí? Los voy a dejar con un pequeño video, ¿cierto? Que grafica esto que les estoy contando. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases? Se escucha, ¿cierto? ¿Me hacen así con el dedito? ¿Sí? ¿O no se escucha? Sí, ya, bueno. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases tales como: cambia ese helado por una ensalada? Si estás gorda es porque eres floja. Apuesto que se excusa diciendo que tiene huesos grandes. ¿Qué tan reales creemos que son? Este tipo de enunciados son consecuencia de un modo de pensar arraigado a nuestra sociedad, que se centra en la salud como responsabilidad individual. Actualmente, muchas intervenciones de salud en nuestro país están dirigidas a este concepto, asumiendo que estar o no saludables depende de decisiones personales y que esas decisiones no están sujetas a las circunstancias que nos rodean, sino que dependen únicamente de nuestra voluntad individual. Como si para todos y todas fuese igual, por ejemplo, el tiempo disponible para
ya sea por tener un trabajo que nos permita tenerlo o no tener responsabilidades familiares. La educación que hayamos recibido para comprender que mantener una buena salud es importante, el dinero que tengamos disponible para gastar en una buena salud, el soporte familiar que recibamos y las redes de apoyo, la disponibilidad de alimentos saludables en el entorno en que nos movemos a diario y las condiciones particulares de salud, entre muchas otras cosas. Estas circunstancias diferenciales en que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos y morimos, incluido el sistema de salud, son llamados determinantes sociales de la salud, los cuales son el resultado de la distribución desigual de dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, y que explican la mayor parte de las diferencias injustas y evitables en cuanto a situaciones sanitarias. Pongamos un ejemplo más concreto. Supongamos que tenemos dos hermanos gemelos idénticos, que por circunstancias desconocidas son separados algunos meses después de nacer. Pepito, uno de los gemelos, se va a vivir con una familia en una casa enorme, en un barrio limpio, seguro y tranquilo. Se gradúa del jardín infantil, de una buena escuela con educación de calidad y de la universidad, el MBA y un magíster en el extranjero. Pese a que en un principio no quería, termina trabajando en la empresa de su padre, para así adquirir experiencia y obtener otro trabajo o su propia empresa. En su vida laboral conoce a Pepita, con quien se casa y decide viajar por el mundo antes de planificar su futuro juntos. Futuro posible, ya que Pepito es de los que siente que le está regalando plata el ISAPRE al no enfermarse nunca. En una vereda completamente diferente, tenemos a Juanito, quien se va a vivir con una familia que vive en un lugar inseguro, además de peligroso y contaminado por estar en las cercanías de una fábrica. La madre de Juanito trabaja en un almacén de barrio, y al no haber cupos en los jardines infantiles, lo llevaba con ella al trabajo todos los días. Cuando sus padres se separaron y su madre fue el único sustento de la familia, tuvo que empezar a trabajar desde pequeño y, pese a que la escuela le proveía su fuente principal de alimentación, no pudo terminarla. Una enfermedad obligó a su madre a dejar de trabajar y Juanito tuvo que ser el sustento de la familia. Con 3 empleos debía proveer alimentación, medicamentos, arriendo y transporte, entre varias otras cosas. Por tener pocas nociones de cómo cuidarse, Juanito fue padre muy joven. Su hija y su novia se fueron a vivir también a su casa y Juanito tendría que encontrar un trabajo más estable para proveer ahora a 4 personas. Conservó 2 de sus antiguos empleos y le ofrecieron trabajar un auto para una aplicación de transporte, que le permitiría ganar buen dinero en los tiempos que deseara y pudiera trabajarlo. Ya que su futuro llegó antes de lo esperado, hoy Juanito se concentra en ganar lo suficiente para vivir y sostener a su familia en el presente. Come lo que encuentra en el camino, lleva a su madre a los controles en el hospital e intenta pasar el escaso tiempo libre con su familia, lo que sumado al cansancio de tanto trabajar, no le permite hacer deporte o siquiera pensar en tener una vida saludable. Pese a que ambos son genéticamente iguales, al estar sometidos a condiciones radicalmente diferentes, no solo se ve afectada su calidad de vida, sino que además sus condiciones de salud. Para poder nivelar la cancha, es necesario que comprendamos que las decisiones personales en salud se encuentran sujetas a condiciones estructurales determinadas en su mayor parte por las decisiones políticas y económicas de unos pocos. Debemos combatir las inequidades en salud no solo mediante el mejoramiento del sistema sanitario, sino que luchando también por mejorar las circunstancias diferenciales que nos rodean. De esta forma, lograremos un Chile en donde todos y todas seamos salud. ¿Cuántas veces? Bueno, resume lo que les planteo, ¿cierto? Esto no es, no tiene solamente una visión eh, política, ¿sí? Sabiendo que sí es un problema político, sino que tiene también evidencia a lo largo de los años. O sea, esto efectivamente funciona de tal manera que hay algunas situaciones que no permiten que todos estén en la misma cancha, ¿sí? Entonces, existen algunas intervenciones efectivas para atenuar desigualdades que tienen que ver con políticas públicas, ¿cierto? Enfocándose en la desigualdad económica, en el acceso a servicios, experiencias vitales, ¿cierto? Y generalmente existen evaluaciones, ¿cierto? En países desarrollados versus países en vías de desarrollo. Lo importante es buscar y demostrar procesos, en el fondo, lo que se hace versus los resultados, que es lo que se busca. Una mayor participación en la atención, un grado en que la implementación de la atención se ajusta a lo que se espera. Y esto es para ir más allá de las medidas de proceso, se ha promovido el concepto
de triple objetivo, en el fondo una alianza de los resultados de salud, la experiencia del consumidor y el coste por miembro. En el fondo son eh, programas, ¿cierto?, que intervienen en esto, ¿cierto?, pero desde una base que tiene que ver con características de políticas públicas, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos también mucho que decir nosotros como profesionales de las ciencias sociales y de la salud, en cómo podemos intervenir en aquello. ¿Sí? Si nosotros pensamos entonces como conclusión, las experiencias traumáticas y las determinantes sociales juegan un papel crucial en la configuración de la salud mental, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Un evento traumático como el abuso, la negligencia o la violencia puede afectar el desarrollo del cerebro y aumentar el riesgo de problemas de salud mental, como ansiedad y depresión. Estas experiencias pueden dejar una huella imborrable en el individuo, impactando su capacidad para afrontar los desafíos de la vida, regular sus emociones y establecer relaciones saludables. En general, podemos pensar que las experiencias traumáticas y las determinantes sociales no actúan de forma aislada. A menudo interactúan y se refuerzan mutuamente, creando un ciclo vicioso que puede perpetuar la desigualdad y, por lo tanto, el sufrimiento. Por ejemplo, un niño que crece en la pobreza puede tener más probabilidades de estar expuesto a violencia, lo que aumenta el riesgo de trauma. Del mismo modo, un adolescente que experimenta discriminación puede tener menos probabilidades de acceder a servicios de apoyo, lo que dificulta su capacidad para afrontar las consecuencias de un trauma, por ejemplo. Entonces, lo importante tiene que ver con cómo, perdón, la importancia de un enfoque integral, ¿cierto? Eh, que se pueda abordar eficazmente el impacto de las experiencias traumáticas, las determinantes sociales en la salud mental, se necesita un enfoque integral que considere la interacción compleja de varios factores, ¿sí? Como por ejemplo la prevención, ¿cierto? Que es implementar estrategias para prevenir trauma y violencia, abordar pobreza y discriminación, promover entornos seguros y de apoyo, la detección temprana, como identificar y abordar problemas de salud lo antes posible para prevenir que se agraven y se conviertan en condiciones crónicas, la intervención y el tratamiento, que es brindar acceso a servicios de salud mental de calidad, culturalmente sensibles y adaptados a las necesidades específicas de los individuos y las comunidades, la promoción de la resiliencia, como fortalecer la capacidad de los individuos y las comunidades para afrontar la adversidad, superar el trauma y construir un bienestar mental duradero. Y debe ser abordado de manera intersectorial, que es reconocer que la salud mental no es solo una responsabilidad del sector salud, sino que requiere la colaboración de otros sectores, como lo educativo, el trabajo social, justicia, desarrollo comunitario, etc. Esta página, ¿cierto?, que tiene que ver con una red, ¿cierto?, de trabajo en trastorno de estrés postraumático en niños, ¿cierto? Tiene mucha información muy valiosa, ¿cierto? Se las quiero dejar ahí para que la puedan revisar, ¿cierto? Una página que está en inglés, pero tiene un apartado de información en español y tiene material disponible para trabajar en la intervención, ¿cierto? De tipo preventivo o de tipo interventivo. Y se va actualizando a menudo a propósito de situaciones específicas, ¿cierto? Huracanes, em, inundaciones, terremotos, incendios forestales, que son situaciones traumáticas que son más amplias, pero también tiene información específica sobre algunos cambios en niños que han sido víctimas de situaciones de violencia. ¿Sí? Va a quedar el link, esta presentación se las voy a compartir, se va a enviar. eh, Está el link disponible, si no ustedes lo buscan como NCTSN y va a aparecer la información en internet, ¿cierto? Y pueden descargar material que es bastante ameno de usar, ¿cierto? Uno tiene que hacer algunas adaptaciones, sí, según el lugar donde uno se encuentre, por algunos temas que utilizan algún lenguaje más neutro que uno debe adaptar a ciertas situaciones. Pero es bastante útil, yo lo ocupo harto dentro de mi intervención y es información basada en la evidencia, que es muy importante también en este tipo de intervención.
¿cierto? Y finalmente, bueno, los dejamos invitados a que puedan revisar el programa del Diplomado Intervenciones Terapéuticas en Segunda Infancia y Adolescencia. Es un programa el cual yo dirijo. Yo tengo los módulos específicos, ¿cierto?, de la introducción respecto al ámbito de salud y el módulo de suicidio en adolescentes. Es un programa que está bien estructurado para abordar la intervención en niños y adolescentes desde una mirada práctica. ¿Sí? Son docentes con bastante experiencia clínica, ¿sí? Que es lo que se agradece, que la mayoría de eh, los temas abordados, ¿cierto? Son temas prácticos. Si bien no se enseñan técnicas propiamente tal, pero sí se abordan técnicas a nivel general, ¿cierto? Pero entendiendo y teniendo una base muy sólida de conocimientos en términos teóricos. Es un programa que se viene dando hace 2 o 3 años, ¿cierto? Y se ha ido mejorando en cada versión a propósito de la retroalimentación que nos entregan los mismos estudiantes. Entonces, de verdad que es un programa armado con bastante cariño, tiene docentes de alta trayectoria, con muy, muy buen currículum y que ha sido muy valorado también por los estudiantes que lo han tomado. Hay psiquiatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, quienes dictamos este diplomado. Así que los invitamos a poder revisarlo, ¿cierto? Pueden hacer todas las consultas ahí. Es un diplomado que empieza ahora el 11 de enero, ¿sí? Con modalidad online, con 14 módulos. Termina, creo que en noviembre más o menos. Es un diplomado bastante extenso, ¿sí? Comparativamente con otros que son más cortos. Entonces hay harta información, harto material que se comparte. Son clases en vivo que se intenta aprovechar al máximo lo que ahí ocurre. Les doy las gracias por la atención, por la participación. Bueno, la participación no mucho porque estaba media limitada, pero sí de estar atento, de estar conectado, se agradece mucho, mucho. ¿Sí? Voy a abrir la palabra para 3 preguntas. Quienes lo deseen pueden levantar la mano y voy a ir en el orden que me aparezcan a mí. Así que rapidez ahí al momento de querer levantar la mano para hacer las preguntas. Había alguien que levantó la mano 2 veces. Andrea, quizá, o Andrea creo, no estoy seguro. Dejo abierto el espacio. Si no hay preguntas, obviamente también puede ser algún comentario o algo que quieran plantear. ¿No? ¿Nadie? Camila, ¿Se me escucha? te escucha claro. Qué bueno. ¿Cómo los sistemas educativos en Chile pueden apoyar la promoción de la salud mental? Muy buena pregunta. Sí. Eh, en general, yo creo que mucho, ¿sí? De partida, ¿no? Porque finalmente tenemos este público cautivo, ¿no? Que son los niños, niñas y adolescentes que están escolarizados. Por lo tanto, ya se entiende el sistema educativo como un factor protector, per se, por el solo hecho de tener a los niños eh, protegidos, ¿sí? En muchas ocasiones incluso el colegio entrega un sustento nutricional, ¿sí? Con la alimentación. Entonces, de verdad que hay bastantes cosas que hacer, pero sin entender este rol más paternalista, lo importante es comprender que pueden existir algún tipo de intervención que pueda abordar ciertas situaciones. Te voy a mencionar un ejemplo, porque en realidad esto es mucho más amplio y complejo, pero me ha pasado en algunas ocasiones, por ejemplo, yo que hablo bastante sobre el tema de suicidio y trastornos de salud mental en la adolescencia, que me han dicho, oye, a mí me interesa, por ejemplo, hacer detección masiva de trastornos de salud mental, ¿sí? Entonces yo le digo, no es una buena idea. Lo digo inmediatamente, ¿no? No es una buena idea porque uno debe hacer intervención escalonada, en el sentido de que no podemos evaluar a todos los niños, niñas y adolescentes. Pensemos en un colegio que tiene 1.000 alumnos, ¿cierto? Si yo evalúo, tengo altas probabilidades de que me aparezca un porcentaje muy elevado, quizá incluso por falsos positivos, si es que lo hago a través de test, con síntomas. Y si a mí me aparecen 200 adolescentes con síntomas y usted es parte de una dupla, por ejemplo, en un establecimiento educacional, ¿tendrá usted capacidad para evaluar con mayor detalle a los 200? Yo le diría que no.
Y si es que lo intenta hacer, se va a cansar y no es su foco de trabajo. Entonces, tiene que ver con cómo hacemos ciertas intervenciones que apunten a aquellos grupos, ¿cierto?, más vulnerables. Entonces, uno ya pudiese entender respecto de ciertos comentarios de los profesores, de ciertas conductas que puedan visualizar, que hay grupos específicos que puedan tener más síntomas, ¿sí? Generalmente nos enfocamos bastante como en este grupo de alumnos más disruptivos, entre comillas, son los que meten más bulla, ¿sí? Y dejamos de ver un poco a los más introvertidos, ¿cierto? Que pueden tener algún trastorno más internalizante, aquellos que si faltan a clases nadie se da cuenta, ¿cierto? Porque son niños que tienen otro tipo de riesgo en cuanto a psicopatología, por ejemplo. Entonces, yo pondría mucho ojo en cambios bruscos, ¿cierto? Yo ayudaría mucho a entrenar el ojo clínico de los profesores, de los inspectores, por ejemplo, que tienen un rol primordial, que conocen en muchas ocasiones la realidad de los niños y su familia, ¿cierto? De afinar el ojo en el sentido de que no tienen que hacer una intervención, sino que pueden evaluar factores de riesgo para derivar a tiempo. La intervención temprana es clave, ¿cierto? Entonces, si yo llego antes y puedo derivar a quien corresponda antes, tengo mayor probabilidad de éxito, ¿cierto? Antes de que el cuadro empeore, ¿cierto? Se pueden hacer campañas educativas, ¿cierto?, sobre reconocimientos tempranos de síntomas, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes. Se puede hacer un trabajo, ¿cierto?, de reconocimiento emocional, ¿cierto? Hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Obviamente que va a depender también de los enfoques que le dé cada establecimiento educacional, de los apoyos, de la sensibilidad incluso de quienes están a cargo de estos programas, ¿sí? Y en general, yo, bueno, la mayoría de los establecimientos educacionales son municipales, ¿no? Salvo los que están pasando al otro sistema, pero en muchas ocasiones yo digo, contáctese con sus colegas de la atención primaria, ¿sí? O sea, tienen el mismo jefe, ¿sí? Que en este caso es la figura de alcalde en Chile. Por lo tanto, lo lógico es que estén alineados, que tengan buenos sistemas de derivación, que tengan buenos sistemas de priorización, ¿cierto? Porque si usted evalúa adecuadamente a aquel chico de riesgo, que probablemente no van a ser los 200 que le digo yo, sino que va a ser un par que aparezca con más riesgo, si usted lo evalúa bien, si usted tiene toda la información disponible y hace una buena derivación, lo más probable es que en su CESFAM lo reciban y lo prioricen, ¿cierto? Pero eso depende de la coordinación, ¿cierto? Depende de cómo abordamos este problema como un problema más amplio y que no es un problema del colegio y tampoco es un problema del CEFAM, ¿sí? Es un problema que es más integral, ¿sí? Espero haber respondido algo su pregunta. Sí, luego viene Javiera y luego Andrea y ahí tendríamos que cerrar lamentablemente somos casi 500 personas, entonces eh, estaríamos con esas preguntas. ¿Javiera? Buenas noches. Quisiera, bueno, como usted mencionó, el tema de que si bien la salud no es algo individual, sino que es más bien multifactorial, ¿cómo podría ser una intervención de tipo comunitaria para poder abordar el tema de trauma complejo en las niñeces? Así como más en lo concreto. Más en lo concreto. O sea, yo insisto en la idea de educar a la población, ¿cierto?, sobre cambios esperados y cambios no esperados en ciertos rangos etarios, ¿sí? Que exista un reconocimiento, en primer lugar, de la posible sintomatología que pueda aparecer a propósito de personas que han sido víctimas. O sea, ustedes no saben la cantidad de veces que me he encontrado con niños, niñas o adolescentes que develan abusos a propósito de una charla que dio una matrona en su colegio, ¿sí? Lo importante, ¿cierto?, de hablar con términos claros, ¿cierto?, con términos que puedan entender niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, que sean culturalmente pertinentes, ¿sí? Eh, Sin estigmatizar, ¿sí? Con una mirada acogedora,
¿sí? No te voy a poder explicar acá o no vamos a poder armar en el fondo una intervención comunitaria con todo lo que involucra, ¿no? De objetivos y todo lo que sabemos. Sin embargo, hay algunas situaciones mínimas que pudiesen abordarse justamente para el reconocimiento y por sobre todas las cosas para este conocimiento masivo de que el trauma está presente en la vida de demasiadas personas, ¿sí? O sea, ustedes, me imagino, habrán sido testigos, ¿cierto?, de los movimientos feministas de hace un par de años, ¿cierto?, que muchas mujeres adultas mayores develaron abusos en su infancia, ¿cierto?, a propósito de que había mujeres jóvenes que estaban hablando de esto, ¿sí? O sea, la importancia, ¿cierto?, de sentirse validada, ¿sí? La importancia de el reconocimiento del impacto que esto pueda tener y cómo cuando se habla se libera un poco, ¿sí? Eso. Y Andrea, no sé si usted era la que levantaba la mano, le pido disculpas por no atenderla, pero habíamos eh, puesto las reglas antes para que justamente no interrumpiéramos la clase. Perdón, disculpen, pero es que No se preocupe. estoy en clases. Por eso. Buenas tardes. Maravilloso el seminario y me gustaría saber, la psicología tiene muchas ramas hoy en día, ¿cierto? ¿Cuál sería la mejor psicoterapia que podría tomar una adolescente de 18 años que sufrió un trauma sexual? Bueno, como usted dice, lamentablemente hoy día en el COSAM hay un psiquiatra, con suerte si está atendiendo porque está con licencia. Las terapias psicológicas son cada un mes y la verdad es que no funcionan mucho. Entonces, qué es lo más óptimo que debiera, porque sobre todo cuando hay ya un daño psicosomático importante relacionado a ese trauma? Comprendo, sí. La realidad de la salud pública todos sabemos que es compleja, que no va a poder dar respuesta a todas las demandas, ¿sí? Más aún cuando el tema se abre demasiado, ¿cierto? Y no podemos enfocar los recursos quizás en quienes realmente lo requieren, ¿cierto? Porque es difícil de repente discriminar porque efectivamente la demanda es alta y válida, ¿sí? No podemos invalidar a alguien por sobre otra persona. Sin embargo, mi forma de entender esto es que mientras mayor soporte se entregue en la línea base, entendamos el sistema educativo y el sistema de atención primaria de salud, ¿cierto? Debiese llegar a los sistemas más complejos de atención quienes realmente lo requieren, ¿sí? Porque los sistemas más complejos también debemos entender que son más costosos, ¿sí? Pensemos en lo que cuesta una hospitalización psiquiátrica, ¿sí? Eh, entonces, primero eso, como tener una base. Yo no soy quien para decir cuál es la mejor psicoterapia, ¿sí? No me siento con esa capacidad, porque además hay estudios que avalan que no es el modelo psicoterapéutico el que va a resolver las dificultades de los consultantes, sino que es el vínculo terapéutico, que es una cuestión que nos enseña, ¿cierto? Es una cuestión que surge de la práctica clínica, surge de un trabajo individual, ¿sí? Ahora, lo que sí puedo decirle es que tampoco es que dé lo mismo el enfoque, ¿sí? O sea, la idea es que sea una terapia basada en la evidencia, ¿sí? Lamentablemente, en nuestra área no está tan instaurada esta idea de trabajar en modelos basados en la evidencia, ¿sí? Lo que nos pone de por medio a un montón de personas de dudosa reputación, ¿sí? Que implementan sistemas que hacen llamar psicoterapéuticos que no lo son, ¿sí? Y eso es terrible. Yo no me voy a meter aquí en ningún debate ni nada al respecto, pero el tarot no es una psicoterapia, ¿sí? Las constelaciones familiares no es una psicoterapia, ¿sí? Entonces, dicho todo eso, la importancia de revisar, ¿cierto?, la formación del tratante, ¿sí? De preguntarle al tratante, ¿usted bajo qué modelo trabaja? ¿Cuáles son los objetivos de esta terapia? ¿Cómo establecemos esos objetivos y cómo vamos a ir evaluando el cumplimiento de los objetivos? Son temas clave, ¿sí? Pasa de repente que
como es un tema difícil, es un tema poco abordado, porque obviamente que no se habla de lo que ocurre dentro del box, en muchas ocasiones las personas no saben. Entonces, de repente uno se encuentra con relatos de personas cuyos terapeutas han dicho unas barbaridades terribles. Desde culpar a la víctima en adelante, ¿sí? En pensar que es por problemas casi heredados por transgeneracionalmente por temas de, no sé, de regresiones y cosas por el estilo. Ya, yo soy un contrario a aquello, psicoterapia basada en la evidencia, si puede buscar, ojalá, el currículum de quien la atienda, revisar su formación, ¿cierto? Creo que es clave, y preguntar, pero entendiendo también que hay modelos terapéuticos que son muy efectivos, ¿sí? Y que no necesariamente son los más estudiados, porque también ahí también corremos ese riesgo, porque en muchas ocasiones hablamos de la terapia basada en la evidencia, pero claro, efectivamente, si yo solo mido terapia cognitivo-conductual, obviamente que me va a parecer que la terapia cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia. Entonces también es una mirada, ¿cierto?, a no minimizar a los otros enfoques, porque hay enfoques que son igual de efectivos, ¿cierto?, solo que desde otra mirada, y la importancia, en el fondo, eh, del vínculo terapéutico. Creo que el vínculo terapéutico es clave, ¿cierto? Porque es el que va a permitir abordar ciertas temáticas, ¿cierto? Que no se hablan en otros espacios, ¿sí? De hecho, hay un estudio en particular que, sabe que lo he estado buscando hace tanto tiempo, pero lo escuché una vez, lo anoté, tomé los apuntes y no noté la referencia y me ha costado un montón encontrarlo, pero era un estudio que planteaba que eh, el rol del médico de familia, ¿cierto?, tenía un mayor impacto en el tratamiento de depresión con vivencias traumáticas, ¿cierto?, que la misma psicoterapia, ¿sí? Porque había una cuestión de confianza, ¿cierto? Que obviamente el médico de familia interfiere no interfiere, aborda, perdón, mucho más elementos de la vida de las personas en la integralidad. Y claro, si yo tengo la posibilidad de tener una evaluación por un médico de familia y que me ve regularmente, ¿cierto? Versus el psicólogo que me ve cada un mes y medio por la alta demanda, porque tampoco es culpa de ese psicólogo, en el fondo es la alta demanda también. El, 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 la intervención del médico de familia puede ser más efectiva, ¿sí? No todos los traumas se medicalizan, ¿sí? Es importante eso, la importancia de una evaluación integral. El trauma tampoco es solamente un trabajo de psicólogos, ¿sí? Es importante lo que tenga que ver con la terapia ocupacional, con la medicina, con la psiquiatría, si es necesario, y otras áreas también, ¿cierto? Cuando hay afectación fisiológica, ¿cierto? Por ejemplo, en términos de terapia física, ¿cierto? Kinesiológica, ¿cierto? El abordaje en términos ginecológicos, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que esto es un problema mucho más amplio, mucho más complejo, que requiere de una intervención más intensiva y cuando hay cuadros sintomáticos que requieren medicación, por ejemplo, tampoco hacerle la cruz. ¿Cierto? Yo también, bajo la modalidad que trabajo al menos, y de hecho en el diplomado que hacemos, incluimos en la última versión un módulo de psicofarmacología, porque es muy importante. En el fondo tampoco podemos negarnos a que eso es un área de la intervención, ¿cierto? Y que en muchas personas funciona, ¿sí? Más allá de la visión que tengamos de los fármacos, ¿sí? Que yo también que puede tener algunos detractores, pero en el fondo así se va construyendo todo eso, ¿sí? Les agradezco mucho la atención, la buena onda, ¿cierto? Vi unos mensajes que, que les encantó, muchas gracias, muy interesante. Los invito al diplomado, aprovechen las ofertas del Cyber. De verdad que hay profesores de muy, muy alta trayectoria, de hecho el módulo de trauma en particular es muy, muy bueno, muy valorado por los estudiantes, así que, y ojalá que alguno de ustedes se gane la beca, ¿sí? Así que muchas gracias. Mónica, solo cortito porque estamos pasados de tiempo. Sí, solo tiene que ver con el tema de del diplomado, porque indica como unas fechas, viernes, sábado, es como a elección, o puede ser un viernes, o puede ser un sábado, o es viernes y sábado, No, las clases están divididas y son fechas fijas de las ¿ya? sesiones, sí, pero no son como todos los viernes o todos los sábados porque depende mucho de cada docente.
porque tenemos docentes ok. en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, hay veces, la mayoría, viernes o sábado, pero algunos que son miércoles y jueves. ¿Sí? Ah, Generalmente ya, por ya, ya. el Sí, eso quería saber trabajo, porque como yo trabajo y estudio, entonces quería ver. sí. Ahora, Ya, todas las clases quedan grabadas y quedan en la ya, ok. plataforma y se pueden ver con posterioridad, ¿sí? Ah, ok. Y queda disponible, entonces todas las clases quedan grabadas, ¿sí? Ya, gracias. Y Génesis, sí. Solo porque insistió con la mano, vamos a cerrar con su pregunta. ¿Cómo está? Hola. Igual si tiene poco tiempo, puede responder, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se hace en los casos de cuando la víctima finalmente confiesa o habla sobre lo que le pasó y las familias se encargan finalmente de reabrir esta herida y perpetuarla con el relato de la revictimización, contando, por ejemplo, a personas que no están cerca de la familia, que son externas? Ahí también tiene que haber como una intervención con la familia, como de salud sexual y mental, como para que no estén constantemente em, victimizando aún más a la persona que sufre de esto. Sí, 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 sin duda. En el fondo, eso se me olvidó decir, la intervención familiar también es clave. O sea, no debemos olvidar que, por ejemplo, hay un número importante, un porcentaje importante de abuso sexual que ocurre intrafamiliarmente. Por lo tanto, es un tema que debe abordarse en familia, ¿sí? Justamente la forma en que se puede educar a los padres y se puede abordar la forma de comprender esto que ocurrió, ¿sí? Ayuda también y es muy reparatorio, ¿sí? Sobre todo la validación del relato. En todo acto, ¿cierto? Que una persona, a ver, convengamos en que las estadísticas plantean que sobre el 98% de las denuncias son reales, ¿sí? Por eso también da un poco de repente de rabia cuando empieza a aparecer este tema y se politiza y aparecen otros rubros, porque para quienes nos dedicamos a esto, de verdad que no es un chiste. Esto no es para ganar un punto político en la próxima elección. O sea, estos son temas complejos y de verdad que para que una persona denuncie, efectivamente, la probabilidad de que sea verdad es altísima. ¿Sí? Y por lo mismo, en el fondo, cuando se empieza a estigmatizar, cuando se empieza a hablar de estos temas de una manera morbosa, de una manera en la cual no se abordan los derechos de las personas víctimas, disminuye la denuncia, porque es obvio, porque nadie va a querer estar expuesto de esa manera. Entonces, es muy, muy negativo lo que puede ocurrir en términos contextuales, ¿sí? Así que claro que la intervención familiar es muy importante, ¿sí? Eso. Ahora, quienes se queden van a poder participar en el sorteo, así que Ruth, la dejo con el público. Muchas gracias a todos. Los invitamos a revisar el resto de seminarios que hay en ADIPA, la información, los cursos, aprovechen la oferta de repente, que uno está de repente diciendo, no, más adelante, después se acaba la oferta y uno se arrepiente. Así que eso, muchas gracias, que tengan buena noche, que tengan buen fin de término de semana y que les vaya muy, muy bien. Se agradece mucho la participación. Gracias, docente.